están todos? Chicos, los que tengan camarita que puedan prender, les pedimos que las prendan. Hace tiempo que no tenemos clase así, qué bueno. Pero les queremos primero que todo, muchas gracias Joao por tu tiempo y por poder darnos esta clase. Hoy día estamos las 3 secciones de investigación cualitativa juntas. La idea es que esto es una materia que está incluida en el programa, que va a ser evaluada. Bueno, les presento, Joao, preséntate tú, pero les puedo contar que con Joao nos conocemos hace muchos, muchos años y él es experto en marketing digital, así que los dejo con él. Ya, Joao, dale, preséntate tú más fácil. Perfecto. Karina, ¿vas a empezar a grabar después de que me presente o vas a empezar a grabar ahora? No, ya lo están grabando desde la universidad. Ah, genial. Bueno, perfecto. Entonces, me presento, mi nombre es Joao Franco Maggi, a pesar de tener nombre brasilero, soy chileno, pero me encanta viajar por el mundo, tengo 3 perritos, me gusta cocinar, me gusta dedicarle tiempo a mi familia y sobre todo me gusta el marketing digital. Si escanean el QR code van a poder entrar a mi LinkedIn, qué otras cosas he hecho, porque no me quiero dedicar mucho a profundizar en esa área, pero voy a agarrar parte de mi repertorio para intentar traerles un set de herramientas nuevos que les pueden ayudar para ser más creativos, para generar recomendaciones con más fundamento y poder generar un impacto y un diferencial que hoy en día en el mercado se aprecia mucho. Como resumen, soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tengo especialización en marketing e investigación de mercados. Estuve trabajando durante 7 años en Procter & Gamble, que fue donde conocí a Karina, en la oficina de Chile, Panamá y Brasil. Tuve responsabilidades por América Latina, mercado consumo masivo, específicamente en salud y en estrategia de medios. Luego de esto, me pasé al lado farma de la fuerza y empecé a trabajar con vacunas en Brasil, y alcancé el rango de director marketing digital para América Latina, que ese cargo lo desempeñé desde Panamá. Y en 2020 hice mi propia agencia de marketing digital, identifiqué un nicho en el mercado donde las herramientas que le estoy presentando juegan un rol fundamental. Mis clientes hoy en día son grandes farmacéuticas como Glaxo o GSK, Bayer también, Sanofi Pasteur y entre otros repartidos ahí entre diferentes países de América Latina. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Les quiero traer la importancia de las industrias a adaptarse a modelos de trabajo digital, porque existe más información, existen más personas comprometidas intentando compartir esa información y muchas veces esta data pasa desapercibida. Muchas veces pensamos que es necesario generar un gran estudio o generar un gran cuantitativo o generar una serie de focus group para entender una pregunta en específico, y el proceso de investigación de mercado se puede optimizar si a veces nos sentamos y hacemos un análisis en primera instancia de lo que las personas buscan en Google, lo que las personas están comentando en los reviews de algún portal de e-commerce, lo que las personas comentan a través de redes sociales. Esto es todo un gran cualitativo online aconteciendo de forma constante, donde las personas no están esperando un estímulo o no están esperando un paquete de galletas con café para dar sus respuestas, sino que simplemente van y desabafan sin ningún filtro. En el caso de Google, por ejemplo, Google nos conoce más que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros compañeros, porque en realidad nosotros le preguntamos todo a Google. Si nosotros quisiéramos comprar una crema para las hemorroides, le vamos a preguntar a Google. No le vamos a preguntar a alguien de nuestra familia, por muy cercana la relación que tengamos. Entonces, esta información Google obviamente no la disponibiliza a nivel personal de saber, mira, tal persona está buscando, sino que te permite de ver de una forma agregada cuáles son las grandes preguntas, de una forma agregada cuáles son las tendencias, y las metodologías que yo les propongo buscan intentar agarrarse de esta información para agregar valor. El framework o método de trabajo o marco de referencia, como lo quieran llamar, que nosotros utilizamos está... Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Déjame cerrar el Teams acá. Están Sí, viendo la pantalla. Entonces, el marco de referencia es... tenemos 4 aspectos principales que necesitamos identificar, el curso de acción y cuáles son las herramientas necesarias para cada dimensión. Entonces,
En este framework tenemos lo que se denomina el why, o assessing the landscape, como le dicen los gringos, entender mejor qué es lo que está Sí, pasando te en el salen las mercado, por notificaciones. qué, cuáles son las tendencias. Sí, ya cerré ahí el Teams. Cuáles son las tendencias, cuál es el contexto y cómo se proyectan hacia el futuro. Y ahí para identificar oportunidades de negocio. Entonces, tenemos ciertas metodologías y ciertas herramientas para entender mejor el por qué. También por otro lado tenemos el who, el quién, es una comprensión más profunda del consumidor a través de un entendimiento de comportamiento, un entendimiento de variables de consumo de vehículos digitales y cómo ellos demuestran a través de sus acciones quiénes son. Eh, el what, que es a nivel comunicación, que es lo que cada marca representa, que es lo que se quiere comunicar y cómo se puede comunicar de una forma más efectiva. Y finalmente en el cómo articular una idea, una campaña ajustada a la necesidad del segmento. Con los clientes que yo trabajo, nosotros hacemos este recorrido completo, en el cual todos los proyectos comienzan a través de un entendimiento de escucha social para entender el contexto, entender las tendencias, entender las necesidades, y luego vamos bajando cada nivel de la escala para entender mejor al consumidor, entender cuál es la comunicación que se adapta de mejor forma y después cómo realizar la ejecución. Particularmente nosotros hacemos experimentos y iteraciones y diferentes combinaciones para entender cuál es la audiencia correcta, para entender cuál es el mensaje que se ajusta mejor y después a la hora de ejecutar a nivel creativo cuál puede ser el diseño que genera mejor impacto. En efecto, si ustedes están formándose como futuros publicistas o como futuros diseñadores, esto realmente le aporta lentes diferentes a la forma de evaluar el trabajo, porque muchas veces es más fácil a través de estas herramientas discriminar algo si funciona o no, no necesariamente preguntando a las personas, sino que colocando ahí y viendo cómo reaccionan. Entonces, esto es algo que nosotros los utilizamos con bastante frecuencia. Las herramientas que les propongo, la mayoría son gratis. Ustedes no necesitan pagar una suscripción para poder acceder a esta información. Hay algunas que yo particularmente en mi agencia las pago porque me permiten obtener mucha más información que en una versión gratis. Hay otras que existe una opción de alternativa sin pago, pero yo particularmente prefiero por una cuestión de gusto personal o de adaptación o simplemente saber cómo se manejan. Entonces, estas herramientas son 4 y ahí ustedes pueden entrar directamente buscando en Google. La primera se llama Answer the Public. Answer the Public nos ofrece una vista organizada de lo que la gente pregunta. Agrupa las preguntas en base a un conector, que puede ser una preposición, que puede ser una palabra clave, que puede ser un conector lógico, y nos ayuda como a hacer una vista general de qué es lo que está siendo preguntado, pero el problema de Answer the Public es que no nos da una orden de magnitud. Answer the Public no nos permite saber cuál pregunta pesa más, no nos permite ver una tendencia, nos permite ver a un nivel país, nos permite entender, por ejemplo, en Chile, personas que buscan o escriben en español, cuáles son las preguntas relacionadas a un tema en específico. Pero si lo quisieras ver por región, no se puede. Entonces, en general, yo utilizo esta herramienta Answer the Public para hacer un barrido general, para entender qué es lo que se está preguntando independiente de el volumen de búsquedas, independiente de tendencias. Si yo quisiera saber volumen de búsquedas, por eso está la flechita aquí, complemento con una herramienta que se llama SEMrush. SEMrush me permite ver la magnitud de las búsquedas, el peso, la cantidad promedio de búsquedas en un mes determinado, considerando el promedio de los últimos 12 meses, una media móvil, y me da visibilidad sobre temas relacionados. A veces me dice, personas buscando con tal producto o tal categoría de producto, en general buscan también sobre esta marca y generalmente buscan sobre este asunto. Por ejemplo, si están buscando sobre un medicamento, las personas buscan, aparte del nombre del medicamento, buscan efectos adversos, buscan sustitutos, buscan cómo se denominaría el genérico de ese mismo medicamento. Entonces ahí SEMrush me permite entender cuál de las preguntas pesa más y a la hora de generar una estrategia de comunicación yo puedo priorizar.
a la hora de generar una optimización de un website, puedo entender cuáles son los temas que van a ser más relevantes para mi audiencia para poder escribirlos en la página web. Entonces, para magnitud, utilizo SEMrush. Para entender tendencia, a pesar de que SEMrush en algunos casos te da la opción de tendencia, no es es una tendencia suavizada, porque como es una media móvil, no te permite ver puntualmente dónde están los picos de búsqueda. Y para eso yo utilizo Google Trends. Entonces, por eso pueden ver que hay una flechita acá que dice Google Trends. Y Google Trends me permite ver, como lo dice su nombre, tendencia. Ellos tienen un histórico, tienen un repertorio completo desde el año 2004 y el punto en el cual se alcanzó el mayor volumen de búsquedas, ellos le asignan un índice 100 y luego te dan una curva ajustando a ese punto de forma relativa. Entonces, mientras Google Trends te permite ver la tendencia de mediano y largo plazo, no te permite ver el número absoluto, pero te permite de alguna forma tener un orden, una noción de comparación entre diferentes temas. La gran ventaja de Google Trends es que sí te permite comparar entre temas y sí te permite comparar entre regiones. No te va a dar el absoluto, no te va a decir cuántas personas están buscando, te va a comparar respecto al punto en el cual se llegó a generar el mayor volumen de búsquedas, cómo relativamente esas búsquedas van cambiando. Entonces, esas son mis tres herramientas principales. Answer the Public es eminentemente gratis, la puedes utilizar, hacer 3 búsquedas por día sin ningún costo. Si te bloquea es borrar el historial y te metes de nuevo o te metes desde el celular, o sea, se puede hacer una triquiñuela ahí para no pagar y tener respuestas de forma fácil. Google Trends es absolutamente gratis. SEMrush requiere una suscripción, no es una suscripción tan cara, pero también hay alternativas más baratas o alternativas gratis que ustedes pueden encontrar solamente buscando en Google. Y la última herramienta que complementa los análisis anteriores se llama Brandwatch. Brandwatch también tiene sustitutos. La función principal de ella es otorgarme una noción de cómo las personas se refieren a un tema. Básicamente lo que Brandwatch hace es un barrido de todo lo que se está diciendo en Twitter, todo lo que se está diciendo en noticias, foros. Brandwatch lo utilizo como un tema como de comodidad y de consolidación, pero es lo mismo que si ustedes fueran a Twitter y buscaran por palabra clave y vieran todo lo que les aparece en el último año. Brandwatch sí me va a permitir analizar por región, me va a permitir analizar por espectro de un año, y me va a permitir analizar influenciadores claves sobre un asunto. Yo puedo identificar quiénes son las personas que están hablando más sobre un tema, con qué frecuencia, cuál es el alcance que estas personas tienen y cuál es el engagement que esas publicaciones generan. Entonces, agencias de marketing tradicional utilizan esto de una forma mucho más descriptiva. En el caso de Mayore Marketing, nosotros utilizamos esta herramienta para generar insight, para generar una investigación de mercado rápida para responder preguntas de negocio y para poder desarrollar planes de comunicación, planes de publicidad y planes de diseño también. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme sin ningún problema. Voy a aprovechar de hacer una pausa. Si alguien tiene la necesidad de preguntarme algo, que levante la mano, que abra la cámara, que abra el micrófono. Chicos, Y si aprovechen de no, preguntar todo lo que quieran a Joao. Eh, no hay ninguna pregunta que sea mala en el fondo. Acuérdense que son todas las preguntas súper válidas. si no hay preguntas, puedo continuar y hacemos las preguntas al final. Si cuando ustedes reciben el material se les ocurren algunas preguntas o cuando Karina les asigne su trabajo práctico, de cualquier forma me pueden escribir y yo les resuelvo sus preguntas más tarde. Gracias. O si ¿Ok? alguien levanta la Hola, mano, te estoy contando. Sí, no veo aquí las manos levantadas. Ahí Yo te veo a voy Jesús contando. Salazar. hola, Yo una voy contando. pregunta rápida con respecto a Google Sí. Trends. Ujú. He usado Google Trends, pero tengo un problema en Ok, cuanto a interpretar los datos. Pongamos, por ejemplo, que pongo Twitter, Facebook y YouTube ok, como comparación y sale del 1 al 100. ¿Cómo no sé, exacto. YouTube sale 50, Twitter 25. ¿Cómo interpreto exactamente esos números de manera Son, bruta?
son índices. Entonces, Google Trends lo que te asigna como 100 es el momento en el tiempo en el cual se buscó la mayor cantidad de veces esa palabra. Entonces, si en un mes, por ejemplo, en octubre de 2022, te aparece que la palabra audífonos tiene un 100, quiere decir que históricamente, considerando desde 2004, octubre fue el mes en el cual más se buscó la palabra audífonos. Y luego todos los otros valores son porcentajes relacionados a ese 100%. Entonces, si en el mismo mes la palabra calculadora tiene un índice de 50, quiere decir que la cantidad de veces que se buscó la palabra calculadora fue exactamente la mitad de la cantidad de veces que se buscó la palabra audífono. Ah, Ahora, si tú vas de un mes para otro y ves que en el mes de octubre es 100 y en el mes de 90, en el mes de noviembre es 90 y en el mes de diciembre es 85, es válido decir que el interés por audífonos está cayendo en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque en octubre alcanzó un pico y luego en noviembre, en diciembre, ese pico fue cayendo y ese índice que era 100, que representaba el máximo, comenzó relativamente a bajar respecto a ese mes, 95, 90, 95, 85, etc. Ahora bien, lo que es necesario, y por eso me gusta mostrar esta lámina en el cual se muestran todas las herramientas, más que describir, ok, está creciendo o está cayendo, lo importante es explicar el por qué, o las palabras relacionadas, o intentar explicar el fenómeno detrás de la tendencia. Entonces, por eso las herramientas se complementan. Por eso puedes tener un answer de Publi para entender qué preguntas pueden estar siendo relacionadas a audífonos. O cuando las personas buscan audífonos, qué otras palabras están buscando para entender por qué se tornó relevante de un día para otro. Entonces, eso es lo que la combinación de estas 4 herramientas te ayuda a hacer. En realidad, la herramienta per se, si uno no la sabe utilizar, no sirve de nada y muchas veces las empresas pueden comprar acceso a las herramientas sin ningún problema. Pero lo que se necesita que ustedes se entrenen y que ustedes como profesionales agreguen valor es interpretando la información y conectando los puntos. Cuando yo hago un análisis descriptivo de lo que está pasando a través de herramientas digitales, no es simplemente, ok, capítulo 1, te voy a explicar todo lo que pasó en Google Trends, capítulo 2, te voy a explicar todo lo que pasó en SEMrush. Lo que yo hago es conectar los puntos y complementar la información que una herramienta te entrega con otra y contar una historia. Eso es lo más valioso para uno como cliente para recibir y lo que más agrega valor como agencia a la hora de presentar un análisis. muchas gracias. ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Sí, Vale. sí. Genial. Entonces, otra herramienta que también mucha gente utiliza de forma directa y muchas veces sin cuestionarse y ver otro potencial de uso que se le puede atribuir es Facebook Ads. Facebook Ads, cuando ustedes están navegando en Instagram, están navegando en Facebook o en cualquier de los productos asociados a esta compañía que se llama Meta, les pueden aparecer anuncios. Estos anuncios aparecen en el timeline cuando ustedes están viendo fotos o videos de gatos y perros o personas bailando o haciendo estupideces, les aparece un anuncio porque entiende quiénes son ustedes como consumidor. Cuando ustedes a veces tienen una conversación relacionada en WhatsApp, como Facebook Meta integra toda esta información, van a entender cuál es la necesidad que ustedes tienen a través de este análisis semántico y les van a mandar un anuncio. Una agencia de marketing tradicional, de marketing digital tradicional, se focaliza solamente en optimizar el alcance, en optimizar el engagement, en optimizar la venta. Nosotros, aparte de eso, lo que hacemos es utilizar esta información que está abierta para entender diferentes audiencias y para también hacer pruebas de concepto y ver cuál mensaje se adapta mejor a cuál audiencia. Entonces, con Facebook Ads, uno lo que puede hacer es básicamente un análisis también de segmentación previo a correr cualquier campaña. Es importante entender los tamaños de las audiencias, entender cómo las audiencias se pueden construir de mejor forma y al final del día ver cómo se maximizan los datos. Entonces, el enfoque que yo le voy a dar ahora al uso de Facebook Ads no es una clase de cómo utilizar Facebook Ads para hacer publicidad,
sino que es un enfoque en el cual cómo pueden también utilizarlo como una herramienta para insights. Yo me imagino que en la universidad habrá otra clase de marketing digital en la cual a ustedes les enseñen a utilizar Facebook Ads, pero en esta clase específicamente es mostrar el potencial adicional de lo que se puede hacer. Entonces, si nos vamos nuevamente al marco de referencia, les traigo un ejemplo de el por qué. Cómo podemos analizar el contexto del mercado y ver cuáles son las oportunidades de negocio que se pueden mostrar. Entonces, en este ejemplo, a mí me gusta traer siempre una frase de Henry Ford, en el cual él dice, si yo le hubiese preguntado a la gente qué es lo que quería, habrían dicho caballos más rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no tiene noción de la innovación, no tiene noción, no se imagina cómo algo que representa una utilidad para ellos hoy se puede transformar. Caso clásico es en el caso de Apple, en el cual la gente no sabía que quería un iPhone. La gente, por un lado, quería escuchar música, por un lado quería por un lado quería tener una cámara fotográfica, por otro lado quería tener un teléfono, y nunca las personas dijeron, me gustaría tener un todo en uno. Hoy en día nosotros tenemos en nuestros bolsillos aparatos que son tan potentes cual un computador personal, y realmente no es que a la gente le preguntaron, ¿qué es lo que a ti te gustaría tener? Si la gente, tú les preguntas, en general, tienden a tener preguntas bastante estándar o bastante dentro de lo esperado. En este caso, lo que nosotros intentamos hacer es, con esta herramienta de social listening, con esta herramienta de escucha social y analizar los datos que aparecen en Facebook, en Instagram, en Google, en Twitter, en YouTube, en los reviews, en e-commerce, en todos estos lugares, es entender cómo se puede agregar valor sin la necesidad de que la persona te diga qué es lo que quiere. Entonces, en este ejemplo, si nosotros quisiéramos seguir un método tradicional de investigación de mercado, podríamos hacer una encuesta. Podríamos hacer un cuantitativo, preguntarle a 300 personas qué es lo que buscan cuando compran pantalones cortos, y las personas, si nosotros les damos una lista de atributos cerrada, al final del día, cuando recolectemos los datos, hagamos el análisis de la información, vamos a hacer un lindo gráfico en el cual va a decir el 50% de las personas busca comodidad, el 30% busca durabilidad y el 20% busca ajuste. Es válido para varios casos, pero cuando tú quieres buscar más allá y entender qué es lo que hay por detrás o qué otras cosas probablemente todavía no viste, es donde sirven estas herramientas. Por ejemplo, si uno va a Google, y les invito a que ustedes hagan este ejemplo para ustedes mismos, métanse a Google y empiecen a escribir pantalones cortos para. Lo que les puede aparecer como recomendación de Google es basado en un algoritmo de inteligencia artificial que se ajusta a quiénes son ustedes y a qué comportamiento demuestran online. ¿Por qué? Porque Google tiene todo integrado. Google tiene Gmail, Google tiene YouTube, Google tiene Google Maps y una serie de otros servicios en la cual la llave única de identificación es su correo electrónico. Si ustedes están navegando por Google Chrome y han iniciado sesión con su usuario de Gmail, ustedes implícitamente le están dando permiso a Google para que ellos recolecten toda la información del perfil de navegación que ustedes tienen. Si a nosotros nos aparece pantalones cortos para muslos grandes, para gorditas, para hombres bajos, probablemente Google ya sabe que yo estoy pasado de peso porque me he puesto a buscar dietas, porque me he puesto a buscar cirugías, porque he visitado tal nutricionista a través de Google Maps, o porque he visto tutoriales de cómo hacer ejercicio en casa en YouTube. Entonces, todo ese perfil ya está definido para mi usuario, y a la hora de que yo voy y busco, me recomiendan cosas. Pero al mismo tiempo, en base a la inteligencia artificial que Google maneja, toda esa información se va retroalimentando. Probablemente yo busque pantalones cortos para nadar. Entonces ahí esto va a ir alimentando esta sugerencia que ellos te dan cuando uno busca. Y todas estos ejemplos son ejemplos reales de qué es lo que pasa, y en ningún minuto se habla sobre ajustes, sobre durabilidad o sobre comodidad. Al final del día, esto tiene otra traducción mucho más personal, mucho más profunda para el consumidor que uno quiere atacar.
Entonces, nuestra propuesta es que las búsquedas de Google son un conjunto infinito de datos sobre la psiquis humana, de cómo funciona el ser humano, y está todo disponible. Ustedes pueden simplemente hacer el ejercicio de meterse a su celular y escribir pantalones cortos para y ver qué les aparece. Pero ¿qué pasa cuando ustedes quieren tener una visión más global? Cuando no quieren que sea solamente las recomendaciones para ustedes mismos. Existen herramientas que nos ayudan a entender eso, y en este caso Answer the Public es la que a mí me sirve más para entender a nivel general qué es lo que está siendo preguntado. Entonces, este ejemplo es para un cliente que tuvimos en Estados Unidos que intentaba comercializar productos en base a CBD. CBD es cannabidiol, es un componente de la marihuana que no produce efectos alucinógenos, sino que tiene toda la parte medicinal y curativa, y es algo que en los últimos 5 años ha tenido un boom gigantesco en Estados Unidos, y hay un montón de startups que lo están desarrollando, y nuestro cliente quería entrar y ganarse un pedazo de esa torta en la categoría CBD. Entonces, a lo que yo les interesaba era entender el consumidor de forma más profunda, entender cuáles son las barreras, entender cuáles son los motivos, entender si efectivamente existe una intención de compra, a cuáles formatos, buscando cuáles beneficios, etc. Entonces, lo que nosotros les propusimos fue hacer esta búsqueda a través de Google y entender qué es lo que los consumidores están preguntando. Nosotros agrupamos estas consultas anónimas en diferentes clústeres y priorizamos por frecuencia de búsqueda, por cantidad de páginas que hacen match con cada pregunta, y a la hora de dimensionalizar, nosotros pudimos ver cuáles eran las verdades, motivaciones y tensiones, que es lo que Karina les enseñó que compone un insight, y a continuación, cuando conectamos todos los puntos, descubrimos cómo realizar recomendaciones al negocio. Así es como se ve la página de Answer the Public. Si se fijan, aquí es answerthepublic.com, y ustedes pueden utilizar cualquier tópico, cualquier marca, cualquier producto, 1 o 2 líneas, y seleccionar el país y el idioma en el cual quieren los resultados, porque hay países en que se habla más de un idioma, o a veces te interesa una audiencia específica. Entonces, aquí nosotros hicimos el caso con CBD, Estados Unidos y en inglés. Y esto es lo que nos aparece. Esta herramienta nos permite ver, agrupando por conectores lógicos o por conectores lingüísticos o por preposiciones, cuáles son todas las preguntas que están siendo relacionadas a este tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el centro la palabra CBD, que es lo que estamos buscando, y lo alineamos con la palabra can, que es en inglés poder, ¿puede CBD incrementar tu presión sanguínea? Esa es una preocupación importante. ¿Puede el CBD darte ansiedad? ¿Puede el CBD ayudarte con náusea? ¿Puede el CBD matar un perro? ¿Puede el CBD causar diarrea? Etcétera. Entonces, cuando uno entiende qué preguntas están siendo hechas, te abre la creatividad de una forma enorme, porque muchas veces tú estás pensando, ok, soy una startup, soy un productor, soy una persona que tiene acceso a la producción de CBD y el desarrollo de productos. ¿Cuál es mi nicho? ¿Para qué o para quién debería desarrollar un producto? En este caso, vemos, por ejemplo, que existe una oportunidad para desarrollar productos para los perros. Hay perros que son extremadamente ansiosos. Uno de mis perros es extremadamente ansioso y salta por todos lados y intenta ladrar y está siempre queriendo buscar algún eje de escándalo. Aquí en este caso hay otras personas que se están preguntando lo mismo. Hay otras personas que vieron en CBD una potencial solución a ese problema. Entonces, no es algo que si yo les digo, hago una encuesta cerrada, digo, ¿para qué utilizaría el CBD? Y yo a priori defino las respuestas, no voy a aprender tanto como si yo voy a esta fuente abierta de información. Entonces, una vez que se tiene levantado todo lo que las personas están buscando de una forma esquematizada, es probable que nosotros podamos entender mejor cómo categorizar. Entonces, ¿dónde nos vamos a focalizar y continuar el análisis? En este caso, lo que nosotros hicimos fue una agrupación de todas las preguntas que estaban alineadas a algún tema específico. Entonces, por ejemplo, personas que decían, ¿dónde comprar CBD? O CBD cerca de mí, o tiendas de CBD, o ¿cuánto cuesta CBD? Todas esas preguntas denotaban una intención de compra. Entonces, a esa dimensión la llamamos Purchase Intention.
Había mucha gente que preguntaba, ¿cuáles son los efectos adversos del CBD? CBD puede causar sueño, CBD es seguro, CBD va a generar problemas legales, etc. Toda esa parte nosotros la agrupamos y creamos una dimensión llamada eventos adversos o preocupaciones por eventos adversos. Entonces, el tamaño en este gráfico representa la cantidad de preguntas y después nosotros también lo complementamos con la cantidad de páginas que tienen alguna respuesta asociada a eso para entender dónde había un nicho de información. Aquí lo que se está diagramando es solamente la cantidad de preguntas asociadas a cada dimensión. Entonces aquí esto nos permite entender y priorizar desde un nivel desde un punto de vista comunicacional qué es lo que se necesita hacer. Entonces, por ejemplo, vimos que existía en este mercado en 2018, en 2020, mucha gente que quería comprar cannabidiol, pero al mismo tiempo declaraban, no estoy seguro cuál es el producto adecuado para mí. Había mucha gente que quería entender en qué formato necesito consumirlo, con cuánta cantidad. Es mejor si compro unas gomitas o si compro un óleo o si compro una crema. Entonces, esa parte estaba definida dentro del set de preguntas. Y después cuando nosotros le preguntamos, ok, no les preguntamos, nosotros vemos qué es lo que ellos están preguntando, en efecto. ¿Cuáles son los... Algo pasó, no te escucho. Por lo menos yo no escucho. ¿Los demás Sí, escuchan? parece que se cayó Joao, o está pegado por lo menos. Está pegado, yo creo, porque vemos su Sí, pantalla, pero no escuchamos. sí, estudiante también dice que no se oye ahí en el chat. Sí, ahí va a volver. Sí, se cayó. Hasta ahora, chicos, ¿cómo van? ¿Han entendido? Están muy tímidos y muy tímidas, ¿no? Es súper tímido, ¿qué les pasa? Pregunten todo. Perdón, se me cayó la conexión. Sí. Matías dice más o menos, Belén dice que está muy interesante. Matías, ¿por qué más o menos? A ver, ¿qué pasó? Está muy interesante, Joao. Para mí que no Vale, vengo del mundo de la publicidad, ha sido un descubrimiento. Fantástico. espectacular. Bueno, entonces, La otra profesora, Joao. genial, Andrea, un gusto. Entonces, en este caso, solamente como para terminar de darle forma a este ejemplo, eh, herramientas de este tipo nos ayudan a descubrir de cuál hilo tenemos que tirar. ¿Cuáles son las diferentes alternativas? Cuando tú generas una campaña de publicidad, vas a hablar sobre qué, sobre ansiedad, vas a hablar sobre que el producto es seguro, vas a hablar sobre qué. Entonces, esto te ayuda a levantar las infinitas posibilidades que existen desde el punto de vista de comunicación y publicidad. En este caso, este estudio fue hecho justo durante la pandemia. Entonces el tema de la ansiedad, dormir y relajar era algo que era común para todo el mundo y ahí fue donde el CBD tuvo un boom. Pero existía esta preocupación de que fuera algo seguro porque era algo relativamente nuevo. Y en farmacéuticas, que la seguridad sea un problema o que sea una barrera es algo súper típico. Si yo llego hasta esta parte donde está lo verde, el cliente me dice, no me estás trayendo nada nuevo, no me estás trayendo conocimiento, esto ya lo sé. Para cualquier producto, desde vacunas hasta aspirina, las personas se preocupan de que sea seguro. Con CBD no va a ser la excepción. Pero ahí viene el valor agregado de entender el por qué. En este caso, cuando vamos a las otras variables que aparecían, nos dimos cuenta de que había mucha gente que preguntaba si era posible perder el trabajo por causa del consumo de CBD. Entonces, no era en este caso de que fuera seguro porque si se tomaban una pastilla les iba a dar un ataque al corazón, sino porque en el caso de Estados Unidos, por ley, te pueden hacer test de drogas de forma aleatoria y sin avisarte y las personas querían saber si el consumo de este nuevo producto te iba a salir en un test de droga como si estuvieras consumiendo marihuana. Entonces, en este caso la respuesta es negativa, pero ahí establece una prioridad de comunicación para mi cliente. Entonces, este es el tipo de trabajo que se puede hacer con social listening, conectando los puntos, levantando todas las preguntas que existen sobre la mesa y definiendo un curso de acción. Eso con la herramienta
de Answer the Public y con también cuando uno les da el peso con la ayuda de SEMrush, el potencial de lo que se puede hacer. Tengo un segundo caso ahora relacionado al quién. El primero era más de assessing the landscape, el why, entender el contexto de la categoría, entender tendencias. Ahora les traigo un ejemplo de cómo entender mejor al consumidor. En este caso, la herramienta que se utilizó para resolver esa pregunta de negocios fue el Facebook Ads. Como ustedes saben, Facebook Ads, o saben, o deberían saber, o van a aprender en algún momento dentro de su carrera, Facebook Ads nos permite hacer campañas para poder incrementar el reconocimiento de marca, incrementar el tráfico hacia alguna página o evento de conversión, y finalmente conversiones a venta o cualquier otro tipo. Entonces, más que explicarles cómo funciona esto, quiero mostrarles cuando ustedes están desarrollando una campaña, cómo pueden crear diferentes audiencias y aprender de esas audiencias. En este caso, el cliente es también una farmacéutica gringa, pero de la competencia que comercializa vitamina C. Entonces, ellos hace mucho tiempo venían definiendo a su consumidor estrella, por así decirlo, como la típica persona que se levanta en la mañana y se toma su desayuno saludable con su batido y con sus tostadas y con su huevo revuelto y se toma su vitamina y sale a correr y se sube un cerro y es la mejor persona del planeta porque corre, y como que esa persona en realidad existe, pero por lo menos yo no me identifico. Probablemente varios de ustedes tampoco se identifiquen, algunos probablemente se identifiquen mucho, pero el mercado de vitaminas tiene que atender a todo el mundo. Todos tenemos necesidades de vitaminas, desde la persona que está echada jugando a Nintendo el día entero y comiendo comida chatarra, hasta la persona que se sube el manquehue todos los fines de semana. Entonces, lo que la marca quería entender es, en un contexto de pandemia, en el cual ellos no podían hacer investigación cuantitativa puerta a puerta, porque no se podía, y tampoco tenían el presupuesto necesario para poder hacer un gran estudio de segmentación. Querían tener como una lectura de cómo pudo haber cambiado la dinámica del mercado desde el punto de vista del consumidor cuando se genera un escenario post-pandemia. Entonces, nosotros les trajimos como una hipótesis inicial de: existen personas que tienen interés en comida rápida. Perfecto. Tienen personas que tienen interés en comida orgánica, vegana y vegetariana, desde el punto de vista de la alimentación. Y desde el punto de vista de ejercicio físico, van a haber personas que van a tener interés en ejercicio físico, otras que no, y van a tener personas que van a tener también interés en cualquier tipo de alimento. Entonces se generan bastantes combinaciones, y esto ustedes lo deben haber visto en Álgebra 1, los diagramas de Venn, en el cual nosotros podemos quebrar en diferentes segmentos. Y por ejemplo, nosotros a través de esta herramienta, lo que hicimos fue decir, ok, existe un primer segmento que, si nos vamos a este pedacito de aquí, en el cual personas que tienen interés en comida rápida o en cualquier tipo de alimento y no tienen ningún interés en ejercicio físico ni en comida saludable, esta lunita que se forma aquí, ese segmento lo vamos a llamar de segmento no me importa. Quiero medir cuánto ese segmento en un escenario de pandemia, si creció o no creció, y eso lo puedo hacer. En este caso, esta lunita, nosotros, y les voy a mostrar en la próxima lámina cómo se construye ese segmento, pude llegar a la conclusión de que representa el 3% de los usuarios en Estados Unidos. Existen otras personas, que es esta área aquí, que son las personas que les interesa la comida rápida, no necesariamente les interesa la comida saludable y comen lo que se les antoja, porque al final del día saben que lo van a quemar. Saben que haciendo ejercicio se pueden comer una pizza y después la pizza van y la queman en el gimnasio y va a estar todo bien, pero no tienen que andarse matando comiendo ensalada o cosas saludables o dejar de comer carne, esas cosas. Esta gente que está aquí lo llamamos el segmento lo quemaré, que es interesado en comida rápida, no interesado en orgánico, vegetariano, vegano, pero sí interesado en fitness y bienestar. Y por otro lado vimos esta lunita que se forma ahí arriba, que es lo que está acá, que son las personas interesadas en comida de calidad, orgánica, vegetariana, vegana, que eventualmente también van a tener interés en comida rápida, pero van a compensar o van a intentar equilibrar solamente a través de la comida, porque son personas que no están interesadas en ejercicio físico.
Entonces, es toda esta área menos esto de aquí. Entonces, aquí se ve la lunita acá. Son personas que se van a controlar. Personas interesadas en todo tipo de alimentos, pero no en fitness y bienestar. Y otras personas que están aquí, en esta área, que tienen intereses en ambas cosas, en comer comida rápida y hacer ejercicio, y también en comida orgánica y vegetariana. Entonces, a veces se van a pedir una hamburguesa, pero esa hamburguesa va a intentar ser lo más saludable posible, ser una hamburguesa sin carne, o que la comida rápida sea algo bajo en grasa. Entonces son personas que van a intentar gestionar mejor y equilibrar entre cómo lo que hacen en términos de alimentación y en términos de ejercicio físico. Y luego tenemos el segmento que la marca estaba definiendo como el segmento mayor, que es las personas que quieren hacerlo todo bien, las personas que hacen el ejercicio, que rechazan comer comida rápida, que prefieren comer comida saludable. Entonces es este pedazo de acá. Personas que están interesadas en la comida buena y en el ejercicio constante. Entonces, en base a este tipo y a esta lógica, nosotros pudimos proponerle una nueva forma de segmentar al consumidor, al cliente, en el cual tenemos dos ejes, que uno es alimentación y actitud hacia el ejercicio, y con Facebook se puede medir. Y no es necesario que estés en Estados Unidos, no es necesario que hagas una encuesta, y es tan simple como utilizar la herramienta que Facebook te da y poder traer una noción de cuál es el segmento objetivo al cual tú quieres atacar como marca. En el caso, aquí les voy a traer un ejemplo bien rápido de cómo se hace. Cuando ustedes están en la herramienta de Facebook Ads y generando una potencial campaña, no es necesario que la campaña se corra en efecto, es simplemente configurarla, porque aquí en el lado derecho Facebook te dice, esta es la cantidad de personas que cumplen el criterio que tú estás diciendo. Entonces, muchas veces, algo que a ustedes les va a servir mucho cuando tengan que desarrollar planes, a mí por lo menos en la universidad siempre me hacían hacer planes de negocio, que idea de innovación, que creación de nuevas empresas, todos los años. Me imagino que en el caso de ustedes, en publicidad sobre todo, se los van a pedir si es que no se lo han pedido, y muchas veces te dicen, ok, ¿cuál es el tamaño de tu público objetivo? Y ahí ustedes tienen que estar, no sé de dónde se sacan los datos. Algunas personas van y dicen, no, es que hay que hacer una encuesta y corramos la encuesta entre los amigos y apliquemos ese porcentaje a la totalidad de la población, completamente sesgado, o vamos al INE a ver qué estadísticas tiene el INE, pero muchas veces no tienen justo la variable que ustedes necesitan para entender específicamente el mercado al cual ustedes quieren atacar. Ahora lo pueden hacer con Facebook. Con Facebook es simplemente generar una audiencia, ver qué tamaño tiene, ver cómo se compara contra el tamaño total de la población, y esa es la incidencia del segmento al cual ustedes podrían generar un plan de negocio. Entonces, así es como se hace. Uno define en la misma herramienta, cuando está generando la campaña, cuáles son las características que este consumidor tiene que cumplir. Entonces, hagamos, por ejemplo, el caso del segmento no me importa, en el cual aquí uno le dice, mira, por favor dime el tamaño de todas las personas que tienen interés en comida rápida, y excluye a aquellas personas que les interesa la comida rápida, pero no les interesa physical fitness, running, yoga, organic food, etc. Entonces, uno puede construir audiencias agregando intereses o comportamientos y excluyendo intereses o comportamientos, y al final lo que Facebook te ayuda es te da un neto. Y eso te ayuda a tener una noción de cada uno de los tamaños. Entonces, ahí es como se puede hacer para cada uno de los ejemplos. Ustedes van a tener acceso a este material. Si ustedes quisieran replicar el ejercicio para el caso específico de Chile o cualquier otro país, lo pueden hacer. Esto no necesitan pagar, es simplemente tener una cuenta de Facebook y ya están listos. Entonces, de nuevo, una segunda herramienta que les permite tener un acceso ilimitado a información muy rica, que al final del día a ustedes no les cuesta nada, y a la hora de generar un plan, a la hora de generar una tesis, a la hora de generar una propuesta, después cuando estén en el mercado de trabajo, agrega muchísimo valor porque tiene el peso de números, está respaldado por un marco teórico y respaldado por una noción de magnitud de hasta dónde se puede construir negocio. Joao, Alonso tiene una pregunta. Dice, entonces, Adelante. dependiendo del tema o producto a investigar, ¿se separa por los intereses del consumidor? Exactamente. Y en efecto, hay veces en las cuales nuestros clientes nos dicen, quiero lanzar un
un producto para el estómago, por ejemplo, y es un producto que te va a otorgar, no sé, 5 beneficios. ¿Con quién tengo que focalizar mi comunicación? Con usuarios de la categoría, con personas que tienen ciertas actitudes o intereses que le podría llegar a interesar el producto, o con usuarios de esta competencia en específico. Y muchas veces lo que se puede hacer para ayudar al cliente es construir todas esas audiencias, identificar cuál es el tamaño de cada una, porque las audiencias tienen que tener un criterio de tamaño suficiente, de diferenciación, y eso también lo aprenden en los ramos de marketing, cuáles son los criterios necesarios para un buen segmento. Eso se puede medir todo en Facebook. Pueden construir diferentes audiencias y después ustedes pueden correr un test. Ustedes pueden colocar la comunicación en el aire con los diferentes segmentos y ver cuál segmento se comporta mejor respecto a un estímulo. Entonces, sí, la respuesta es: uno puede programar diferentes audiencias, uno puede programar diferentes audiencias inclusive para un mismo producto, y después al final del día aprender encima de esas audiencias para saber si tu comunicación hace sentido o no. ¿Se responde la pregunta? Sí. De hecho, les puedo mostrar un ejemplo en el cual es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lanzamiento de un nuevo producto, esto que no se entere nadie, pero aquí, este producto, ellos quieren saber, por ejemplo, cuál es la mejor forma o a quién se le puede conversar mejor, con cuál mensaje. Entonces, efectivamente, ahí nosotros hacemos la prueba y le decimos: perfecto, ¿quiere aprender? No es necesario que haga un focus group para cada uno de los grupos, o que haga un cuantitativo para cada uno de los grupos. Lo que se puede hacer es crear la audiencia y ver ante diferentes mensajes cuál performa mejor. Y ahí uno puede ver, ok, esta audiencia se ve más favorecida porque tienden a clicar más, y comparado contra un control es mejor en tanto por ciento contra un control. Entonces, esto que parte como una investigación cuantitativa, como una investigación cualitativa y exploratoria, se puede transformar en un cuantitativo eventualmente. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Era esa la pregunta? Voy a asumir que sí. Entonces, después, ¿cómo uno va avanzando en este marco de referencia para entender y contar la historia completa? Uno, por un lado, puede hacer el entendimiento del mercado y de las tendencias y de los competidores y de los consumidores, pero a la hora de entender cómo eso se traduce a una comunicación de marca, es donde también existe un desafío y estas herramientas pueden aportar. Entonces teníamos los segmentos anteriormente de no me interesa, compensaré, balancearé, sobresaldré, y podemos levantar diferentes insights o diferentes hipótesis para cada uno de estos diferentes consumidores y después desarrollar comunicación. Entonces, para poder entender mejor cuál beneficio podría ajustarse mejor a cada audiencia, o cuál articulación de productos puede funcionar mejor, es donde tenemos Google Trends y SEMrush, por ejemplo. Entonces, en este caso, una de las cosas que a nosotros teníamos la duda era sobre el concepto de inmunidad. Cómo cada uno de estos segmentos está buscando el beneficio de inmunidad. Vemos cómo inmunidad como beneficio evoluciona desde 2004, por ejemplo, con Google Trends. Aquí vemos el salto con COVID en 2019, y luego cómo cae y después se recupera con las ondas de Omicron, etc. Y aquí, por ejemplo, uno puede entender qué es el futuro de la categoría. Entonces, por ejemplo, a través de la búsqueda de palabras clave y entender el peso de cada uno, nosotros podemos generar diferentes grupos y ver dónde puede tener un mayor potencial de crecimiento. Entonces, por ejemplo, para este análisis específico, cuando hicimos el levantamiento de toda la información y todos los tipos de productos que se estaban buscando, descubrimos que existen 3 territorios: uno relacionado a la protección, uno relacionado al equilibrio y a lo más natural, y uno relacionado a nuevas tecnologías o productos transformadores. Entonces, cuando nosotros definimos esos territorios y en base a palabras clave, nosotros podemos ver
cómo han ido evolucionando esas palabras clave. Y esa búsqueda de la evolución se hace a través de Google Trends y se hace a través de SEMrush. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos en este caso fue, si definimos un territorio que se llama transformar, por ejemplo, en el cual transformar tiene que ver con todas las tendencias asociadas a biohacking, a microdosing, a biotecnología, a CBD que les mencionaba anteriormente, cómo el interés en esas palabras en específico ha crecido en el tiempo y después si las promediamos, cómo podemos asociarle una tendencia a las búsquedas asociadas a ese pilar o asociadas a esa dimensión. Y eso es lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, en la línea naranja. En el caso de equilibrar, ok, cómo las personas están buscando sobre superfood, sobre acupuntura, sobre medicina herbal, sobre medicina china. Ellas también por sí mismas, cada una de estas palabras tiene una tendencia y un peso de búsquedas en el último tiempo. Si nosotros promediamos eso y asociamos esta curva verde a el interés en este set de beneficios, también podemos comparar cuál tiene mayor potencial, si nos focalizamos en algo más transformador o si seguimos la tendencia de algo más relacionado a lo natural. Y eso comparado con lo base, con las personas solamente buscan protegerse. ¿Cuál es la tendencia de todas esas palabras claves asociadas al concepto de protegerse? Podemos ver que, claro, la tendencia es mucho más estable y el crecimiento esperado en los próximos 5 años es muchísimo más bajo. Entonces, esta forma de investigar en base a palabras clave e intentar darle la vuelta para que te genere una recomendación de negocios es algo que agrega valor y que a nosotros nos gustaría que supieran que se puede hacer, que no es tener una bola de cristal o no es tener, no sé, de Doctor Strange para ver qué es lo que va a pasar. Muchas veces teniendo un pensamiento estructurado, sabiendo utilizar las herramientas correctas, ustedes pueden identificar tendencias y dar recomendaciones de dónde puede haber un potencial crecimiento para un negocio. ¿Ok? Eso es con el what, sobre qué decir, y con Brandwatch, que es la última herramienta y creo que uno de los últimos ejemplos que tengo, cómo se complementa todo lo anterior en base a lo que las personas dicen. Entonces, como les comentaba al inicio de la presentación, uno de nuestros clientes tiene el negocio de vacunas en América Latina. Entonces, a ellos les interesaba saber cuáles eran las posibles actitudes respecto a la vacuna contra el dengue, también en el contexto de COVID, porque los síntomas son similares y la actitud hacia otras enfermedades cambió en el contexto de la pandemia, donde todo el mundo se estaba preocupando mucho más por el COVID. Entonces, una de las cosas que se puede levantar es, en base a lo que la gente dice, y también un análisis de preguntas clave, identificar cuáles son las conversaciones en torno a un tema, y ahí las marcas pueden saber cómo intervenir, si realmente existe desconocimiento, y generar planes de comunicación que ayuden a tener un conocimiento más profundo de los hechos verídicos. Y entender también cuáles son los mitos, cuáles son las dudas, cuáles son las creencias ya instaladas y eso de después cómo darle una forma al plan de comunicación de la marca. Ahora en la parte del cómo, no es el foco inicial de esta presentación porque el cómo desde nuestra agencia tiene mucho más que ver con procesos iterativos de experimentación en que uno ya identificó todo lo anterior, ya identificó las tendencias del mercado, ya entendió bien al consumidor, ya entendió bien qué es lo que quiere comunicar, y ahí lo que nosotros hacemos es diferentes combinaciones de creativos, diferentes combinaciones de landing page, de banners, etcétera, y cuando le ponemos un poquito de media, vemos cómo se desempeña y al final cuál de todas las combinaciones tiene mayor potencial de generar ventas. Entonces, no voy a entrar en ese territorio, pero sí les dejo abiertas unas preguntas de qué es lo que se espera resolver cuando uno hace un análisis de escucha social o busca creatividad en herramientas digitales para entender cómo hacer mejor ejecución de una estrategia. En este caso, una de las palabras clave a responder, unas preguntas clave a responder sería cómo incrementar la capacidad de disrupción y elevar la comunicación para diferenciarse de la competencia y aumentar el conocimiento de marca,
o cómo mejorar la percepción de valor y confianza por sobre los competidores, o cómo crear una estrategia de océano azul, creando y capturando espacios de mercado no colonizados y hacer competencia o factor irrelevante. Todas esas preguntas de el cómo, en general, son las que ustedes van a recibir de un cliente a la hora de un briefing. El cliente no te va a pedir que hagas un análisis paso a paso como lo he descrito yo. En el caso de nosotros publicistas o nosotros diseñadores, es nuestro trabajo hacer todo este pre-work de entendimiento de la categoría, del consumidor, del mercado, de los beneficios, etcétera, antes de poder responder esto. Pero el cliente es rara vez va a llegar y te va a decir, me interesa entender cuál beneficio es mejor. No, ellos van a decir, ok, necesito saber cómo diferenciar mi marca, necesito saber cómo mejorar percepción de valor, necesito entender cómo hacer una estrategia más relevante para tal consumidor. Entonces ahí el proceso de investigación de mercado gana relevancia trayendo todo este marco teórico, toda esta metodología para poder generar un fundamento necesario para responder de una forma adecuada a estas preguntas que en general son las que un cliente te trae o ustedes mismos como publicistas se realizarán el día de mañana. Entonces, eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. No sé si tienen dudas, fue justo una hora. Karina, ¿qué te parece? Los otros profesores, si necesitan que profundicen un tema, si en algo fui muy rápido o no fui demasiado técnico y no me pude explicar bien, ahí me dicen y respondemos. Muchas gracias, Joao. Para mí el tema es bien, lo hemos trabajado hartas veces juntos, entonces no es tan desconocido. Me gustaría escuchar a Víctor, a la Andrea y a los alumnos que hagan todas las preguntas que tengan. Aprovechen esta instancia, chicos. ¿Hay preguntas o no? Aprovechen. Estaba viendo acá la caja de chat y no apareció ninguna pregunta nueva. Sí, la de Alonso ya la respondí, creo, que era la última que estaba en el chat. Me gustaría saber qué utilidad le ven, si les queda claro. Sabemos que algunos lo habían usado, que nos contaron, pero ¿alguien más lo había usado alguna vez estas herramientas? Al final del día creo que la utilidad en el corto plazo no les van a ver mucha hoy en día, pero probablemente cuando estén trabajando en su tesis o estén trabajando en su primer trabajo formal, se van a acordar de esto y van a volver al contenido, porque realmente es algo que agrega valor. Específicamente yo en la agencia ya no contrato a nadie que no tenga esta capacidad analítica de poder traer valor a partir de lo que ya existe, traer valor a través de datos y no simplemente decir yo creo tal cosa. Para mí particularmente el yo creo no me sirve, para mí tiene que ser el yo sé y a veces el yo sé es tan simple como meterse a Google y buscar y levantar una hipótesis y contratar esa hipótesis y utilizar las herramientas que están gratis y disponibles para poder intentar responderla de una forma un poquito más organizada. Ahí Nicolás dice que está trabajando en su proyecto de título y que lo encontró súper útil. En realidad ese era el propósito de esta clase, no necesariamente que le vean la utilidad hoy, pero que después tengan una herramienta, un repertorio al cual puedan volver cuando lo necesiten, porque con la experiencia que tengo lo van a necesitar y realmente hoy en día, particularmente para mi agencia, es lo que genera más valor, lo que genera más también potencial de sorprender cuando uno llega con una idea que está bien fundamentada y no es simplemente, creemos que tendría que ser de tal forma y porque sí. Entonces, esa es la intención. Okay. Joao, yo quiero darte las gracias porque yo vengo del mundo de la antropología
Entonces, esto es absolutamente nuevo para mí, me he quedado, bueno, hiciste una clase muy clara para alguien como yo, que no está vinculada a los temas, pero además me generó un montón de inquietud y me he puesto a buscar, porque me parece que sería una herramienta que yo podría usar también para pensar mis investigaciones, ¿no? Entonces, nada, encontré muy, muy estimulante, de verdad, así que te quiero dar las gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti por los comentarios y bueno, estoy a disposición en caso de que necesiten cualquier otro tipo de refuerzo o clase como continuación o cómo aterrizarlo de una forma. Probablemente yo fui bastante aéreo porque intenté tener como una visión helicóptero de qué se trata y todo lo que se puede hacer, pero eventualmente si se necesita en el futuro profundizar, continúo a disposición de ustedes como profesores, también de los estudiantes. Me pueden contactar sin ningún problema, respondo los correos en la medida de lo posible en menos de 24 o 48 horas, pero con mucho gusto. Ya la Karina sabe que a mí esto me apasiona y yo puedo estar que aquí la agencia agarrando fuego, pero yo me hago el tiempo para hacer esto porque realmente me gusta y creo que es necesario en el mundo del marketing y la publicidad de hoy profesionales capacitados para tener repertorio y pensamiento analítico y llegar a recomendaciones que son bien fundadas. Ok. Muchísimas gracias, Joao. No sé si parece que no hay más preguntas. Todo el mundo muy, muy silencioso hoy Muy día. silencioso, ¿no? Ya se les había olvidado lo que eran las clases por Zoom, parece. Pero bueno, la próxima semana vamos a conversar del tema en la clase. Perfecto. Estoy seguro, Joao, van a salir dudas. Perfecto, que estén muy bien. Les Muchísimas agradezco mucho la gracias, Joao, te oportunidad pasaste. y espero que se repita. Les mando un abrazo. Gracias, A Joao. ti, gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bye.